Hola amigos, hola amigas, aquí estamos en De Sumo Interés. Esta semana vamos a hablar de vehículos. El vehículo es como si fuera un hijo de la familia y más en una sociedad que tiene problemas de transporte, principalmente para los sectores de clase media. Y aquí el que no tiene un vehículo está preso, como se dice a nivel popular. Entonces ese tema lo vamos a abordar con Hugo Veras, que es productor de televisión y de radio y que sabe muchísimo de eso de los vehículos. O sea, usted lo oye hablar y sale con un carro por la puerta. Así que vamos a comentar esas cosas. Además, nuestras habituales sesiones tendremos la cápsula educativa, los beneficios de la Toyota y al final la despedida del programa con la conferencia de TED. Esta semana tenemos a Hernán Berdichevsky, una conferencia que habla de los 4 motivos que pueden motivar la vida. Él habla de su propia experiencia, de eso también vamos a hablar. Entonces ahora nos queda irnos a una pausa y iniciar la conversación con Hugo Veras. Usted verá que vamos a aprender muchísimo de vehículos y muchas cosas más. No se va. Bueno, aquí estamos con Hugo Vera, a quien le damos las gracias por acompañarnos, él es de la casa también, aquí tiene programas, la gente lo sigue y además tiene programas en otros, la radio, en otras frecuencias y sabe mucho de eso de vehículos. Hugo, gracias por acompañarnos. Yo encantado de estar aquí compartiendo con usted en el día de hoy y tantas cosas interesantes y datos que hay que hablar de una de las herramientas creadas por el ser humano que ha ayudado a desarrollar el planeta, que es el vehículo. Claro. Aunque ha sido, don Wilfredo, la herramienta que más vida le ha costado a la humanidad, más que la bomba atómica, más que cualquier batalla desde los romanos, los mongoles y todo esto, que ha sido así, pero también se ha convertido en la herramienta que ha permitido esa independencia en la movilidad del ser humano, claro, que lo ha hecho un vehículo. Bueno, y en países como el nuestro, y particularmente República Dominicana, donde no hay un sistema de transporte seguro, cómodo, asequible a la mayoría de la gente, bueno, vemos lo que es el caos. Aquí se ha institucionalizado un sistema de transporte que se llama el motoconcho, donde la carrocería del vehículo es usted. Y entonces eso implica que cualquier toquecito, cualquier imprudencia, usted se va al piso y puede fallecer o puede quedar mal herido. Y ahí están las estadísticas de lo que significa institucionalizar un sistema de transporte como es un motor de 2 ruedas. Y lo que lo utilizan así en transporte de cortas distancias. En el campo el motor sustituyó el burro y al caballo. Sí. Bueno, entonces ustedes lo ven que entran, por ejemplo, a las pistas que se han construido, como la autopista Duarte, la autovía del Este, principalmente la autopista Duarte, que es un pueblo alrededor de la autopista, que se cruza de un lado a otro y ahí está el accidente y el muerto, que las cifras están por allí. Bueno. Y ese tema que usted lo toca así, el a lo loco, como se ha ido desarrollando, ha ido creciendo el parque vehicular, y eso es lamentablemente, y no es que entremos a hablar de temas políticos, pero es la falta de identidad de la República Dominicana. Vamos a hablar del Estado, no del gobierno, del Estado Dominicano, de no tener ningún tipo de política, idea ni interés en un área o en un sector que es el que más vida le está cobrando a los mismos dominicanos, que es el sector más costoso inclusive en el tema de que cuando hay un accidente, don Wilfredo, no es solamente el accidente y esa persona que fallece o que queda lesionada, la infraestructura, claro, el tapón, la cantidad de combustible que se pierde en ese momento, o sea, lo que desencadena un mismo accidente es bastante complicado y el Estado nunca ha puesto caso. Vimos el lamentable incidente con la ambulancia, los agentes de la DNCD. Los agentes de la DNCD no son los culpables de esto, es que simplemente nosotros no tenemos ningún tipo de educación para con los vehículos de emergencia. Aquí cualquiera tiene una ambulancia, aquí no hay ningún tipo de control con eso y esa es la falta de política que hay para administrar el parque vehicular dominicano. Bueno, por ahí podemos hablar de muchísimos temas porque realmente el vehículo de transporte, un carro, es algo útil, necesario, imprescindible en una casa y lo tiene usted o tiene que salir a tomarlo como carro de concho o lo que sea. Es decir, que el tener un vehículo, lo que es un vehículo, un carro, es algo imprescindible, importante, trascendente
y la gente, pues, usted lo ve en la calle esperando la guagua o el carro de concho o el carro que usted maneja. Claro. Bueno, tú que manejas mucho el tema de los vehículos, primero, uno sabe que en el país hay una cantidad grande de vehículos. Sí. Tú tienes millón y medio, y hay una cantidad que es un vehículo que es el motor también, sí, pero que lo duplica mucho. Exactamente. Sí, por el asunto de los costos, sí, y esto. Sí. Todos los costos que se dan, que tú lo mencionaste así tangencialmente, de lo que significa tener un accidente, bueno, eso obliga a tener esa infraestructura de hospitales, de atención, de médicos y de seguimiento al que no muere en un accidente, claro, el que queda lesionado. Ahora, en la parte, vamos a decir, positiva del tema, aquí ha ido entrando cada vez más la gente en la cultura obligada de tener un vehículo, claro, porque no hay un sistema de transporte colectivo que sea seguro, eficiente y a buen costo y asequible. Sí. Ahora, últimamente, con el tema del metro, bueno, el metro tiene un alcance muy limitado, es excesivamente costoso, y cuando lo ajusten al precio que realmente debe tener, si no está subsidiado como se está haciendo ahora, sí, va a ser demasiado costoso. De manera que como quiera la gente siempre estará pensando en adquirir un vehículo de manera individual. Sí. ¿Cómo se mueve ese mercado particular? O sea, de cuánta cantidad de vehículos está comprando la clase media, desde aquellos que tienen 5, 6, 7 años el vehículo hacia el carro del año. Aquí nosotros tenemos, número uno, es un problema, y es que el vehículo no es que no solamente no llega a todo el mundo, y estamos conscientes de eso por las condiciones económicas del país, sino que al que le llega, al que tiene la oportunidad de comprar un vehículo, ya tiene un poder adquisitivo un poco alto. Por eso, en República Dominicana, y oiga este dato, don Wilfredo, en los rangos de precio, el volumen de ventas, que se supone que el volumen tiene que ser donde yo tengo el segmento más económico, donde yo tengo un carro de 10 o por debajo de 15,000, 18,000 dólares, estamos hablando de un vehículo nuevo, ese tiene que ser el mayor volumen, 10, 13,000 dólares y todo eso. Sí. Pero en este caso de República Dominicana no pasa así. El mayor volumen está en el rango de los 28 a 35,000 dólares. Vehículos nuevos. Vehículos nuevos. Y entonces eso le enfoca automáticamente la limitante que hay para el tener la oportunidad de acceso, de entrada a comprar un vehículo nuevo en un mercado que se venden unos 20,000 carros al año, que no es nada. 20,000 vehículos nuevos en sentido general, sí, eso incluye autobuses, retrocavadoras, todo lo que entra nuevo que lleva placa, exactamente. Okay. Estamos hablando de casi 20,000 unidades en un país donde hay casi 11 millones de habitantes. Sí. Si nos vamos al caso de Panamá, son 3 millones de habitantes y se venden 50,000 vehículos nuevos al año. El de Puerto Rico es un caso más extraordinario porque va a ser las mismas condiciones norteamericanas, pero se venden 120,000 carros al año. Sí, o sea, son unos números extraordinarios. Pero cuando nos vamos ahí, nos damos cuenta de que aquí hay una falta de oportunidad para la adquisición de un vehículo, que usted decía todas las cualidades, pero una de las cualidades fundamentales también es que el vehículo te da trabajo. El carro te da una oportunidad de producir, de generar, de ser independiente en el tema económico también. Cuando nosotros nos vamos a los números locales, para que entiendan a nuestros amigos televidentes de lo que estamos hablando, el 97% de la población en República Dominicana, el 97% de la población nunca va a tener la oportunidad de comprar un carro nuevo. Óigame bien, es una cifra el 97, solamente el 3% de la población de República Dominicana en algún momento adquiere un carro nuevo. Solamente. Y todo el mundo, entonces, esa población restante se tiene que ir o al motoconcho, a la motocicleta, o se tiene que ir al vehículo usado, que es el que viene de importación de vehículo usado, o al vehículo usado, que lamentablemente, y ustedes que hablan mucho de economía saben, que la gente lo que está invirtiendo y perdiendo su dinero en artículos que no lo valen, pero por una falta de oferta, entonces el precio automáticamente sube. Aquí hay carritos del año 97, 96, el famoso Toyota Corolla, que se usa mucho para taxis, que te piden hasta 250,000 pesos por ese carro, que eso es una locura. 250,000, pero eso es cuando ya tiene 10 años casi el carro. Porque no, del 97 le estoy diciendo, o sea, 97. Estamos hablando de un carro de 16, 17 años, y todavía te están pidiendo 250,000 pesos. Así mismo es. Vamos a la pausa, vamos a ver unos comerciales y retornamos con este interesante tema que estamos tocando con Hugo Veras. No se vayan.
Bien, seguimos conversando con Hugo Veras, quien es productor de radio y televisión, que tiene un programa que se oye muchísimo en la radio. Que usted nos escucha. Sí, yo siempre lo oigo, ahí me nutro de mucha información interesante. Bueno, estamos hablando del tema de los vehículos en República Dominicana, del problema que hay, y el otro día me mandaba un amigo que vive fuera, estábamos comentando el tema de los vehículos aquí, y yo le pregunté del precio de un carro allá, que en Estados Unidos, en Nueva York en particular, y entonces él me dice el precio, digo, concho, aquí cuesta el doble, porque los ricos somos nosotros, es decir, a nosotros nos cuesta el doble de lo que le cuesta a uno que vive en Estados Unidos, porque los ricos somos nosotros, no ellos. No son ellos. Son de esas cosas absurdas. Y eso tiene que ver mucho con el asunto impositivo, es decir, le ponen o sea, usted va a comparar algo. 43% de impuestos que pagan los vehículos. Una cosa terrible. Bueno, este es un país que está con la pirámide invertida. En el asunto de los vehículos usados, por ejemplo, que es el parque mayor de vehículos, porque aquí han crecido dos tipos de vehículos de manera exponencial, que son las jipetas y los motores. Y en el medio, pues entonces queda esa otra parte. ¿Qué estadísticas tú tienes, que yo sé que tú tienes muchas, porque te he oído mencionar, de esos vehículos que van de 3 o 4 años de uso ya y entran al mercado hasta llegar a vehículos de 10 y 12 y 13 años todavía corriendo? Miren la situación tan difícil que nosotros tenemos, y ustedes de los datos que voy a dar, se van a fijar a los que están dentro del casco urbano, porque aquí se habla que aquí hay un problema con el parque vehicular, que aquí hay muchos carros, pero muchos carros ¿dónde? Porque cuando tú cruzas el puente Duarte y tomas las Américas, aquí se acabó el tapón, o sea, aquí tú no tocas un tapón más nunca, tú puedes llegar a donde sea y nunca te tomas un tapón. Lo que pasa es que todo pasa dentro del casco y dentro de una periferia en Santo Domingo. Luego en Santiago en algún momento determinado se hace un taponcito, y cuando ustedes se dan cuenta aquí en Santo Domingo, cuando un vehículo está quedado en un elevado que se convierte ese taponamiento en un túnel, ese entaponamiento, se van a dar cuenta que es un vehículo de más de 10 años. Si ustedes ven el modelo, ustedes dicen, es un carro 2002, 2001, 2000, 99, 98. ¿Por qué, don Alfredo? El 75%, oigan esto, del parque vehicular de la República Dominicana, que es lo más grave todavía, es un parque vehicular de más de 12, 13, 14 años. El 75%. O sea, nosotros tenemos un parque vehicular obsoleto y que no se rejuvenece, o sea, que se mantiene reciclándose a lo interno. De ahí es que viene el que nosotros estamos totalmente divorciados de la realidad y de la necesidad que tiene este mercado. Lamentablemente, por nuestras condiciones económicas, nosotros no podemos eliminar la importación de vehículos usados por nuestras condiciones económicas. Pero tiene que haber un rejuvenecimiento, o por lo menos una actualización de esos carros que tienen 14 y 15 años, convertirlo en un parque vehicular de 6, 7 u 8 años, que es lo que han hecho otros países, lo hacen pero con vehículos nuevos. Nosotros por el tema económico no podríamos hacerlo al 100% en vehículos nuevos, que sería lo ideal, nosotros crear una dinámica de que podamos incrementar las ventas de los vehículos nuevos para que en un momento determinado, unos 3, 4, 5 años, en República Dominicana sea interno el reciclaje del vehículo usado, o sea, nosotros dejar de importar vehículos usados, porque habría un gran abastecimiento de ese reciclaje del nuevo, de 50,000 carros nuevos que nosotros vendimos este año. Dentro de 4 años esos carros ya se queden aquí dentro de este mercado. Pero nosotros tenemos esa situación con un parque vehicular obsoleto que no se rejuvenece, lo que se va poniendo es más viejo, y usted se da cuenta, por ejemplo, aquí mismo en el canal, donde uno de los muchachos le dice al otro, oye, cuando venda tu carrito avísame, porque esa es la inversión que él va a hacer, en ese carrito que se va a ir poniendo más viejo, y esa es la situación difícil que tenemos. Pero mira, tú has tocado un tema interesantísimo en cuanto a eso de los años del vehículo y los costos que tiene. Realmente es que no se han puesto a pensar, si tú bajas el impuesto de manera significativa, puedes aumentar la importación de vehículos nuevos que puedan ser adquiridos por la gente a nivel de clase media y más abajo, clase media baja. Pero a los precios que tiene, por el nivel impositivo, porque no es por el costo fuera. Esos vehículos, un vehículo
de eso de 4 cilindros, Sí, sí, sí. se puede conseguir en Estados Unidos nuevo Sí. en $7,000. Sí. Bueno, yo le voy a explicar el esquema que nosotros Ok. estábamos planteando. Y el año pasado, tristemente, aquí se hizo un encaje legal de parte del Banco Central y una de esas partidas se destinó al sector de vehículos. Sí. Y no se hizo de la manera que yo entendía que debió de haberse hecho. Este tema del financiamiento a una tasa preferencial, creo que era un 7%, un 8%, Ajá. y una tasa que no variaba, que era fija a unos 4 o 5 años. Sí. ¿Por qué ese dinero nosotros no lo destinamos solamente al financiamiento de vehículos de bajo consumo, Claro. solamente automóviles, vehículos 4 cilindros? Ese dinero hubiese rendido Claro. mucho más. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la República Dominicana para dar esa oportunidad al automóvil? En el caso de vehículos nuevos, hacer vamos a decir, un incentivo en el tema de la importación, no ni siquiera un subsidio, sino una reestructuración en Sí, el sí. tema impositivo, solamente para la categoría de automóviles, solamente para vehículos 4 cilindros hacia abajo, Ajá. 2.500 cc hacia abajo, que eso va a garantizar automáticamente que va a ser un vehículo, como usted dice, 7, 8, 9, 10 mil $10,000. dólares, que va a ser un vehículo económico y que automáticamente va a empezar a cambiar el comportamiento y la mente de las personas a la hora de comprar un carro. Aquí hay mucha gente que dice, mira, yo no me voy a comprar un carrito porque yo voy a durar 3 años más ahorrando para comprarse una jipeta, porque ya simplemente Sí. como no tiene la oportunidad, lo que hace es que extiende esa Claro. decisión de la compra. Nosotros haciendo eso por la parte de vehículos nuevos y en la parte de vehículos usados, sí yo no estoy en desacuerdo, por ejemplo, con lo que se está hablando y que se aprobó en el Senado y la Cámara de Ajá. Diputados, de los 7 años de la importación de En lugar de vehículos usados. 5, que fueran 7. Pero el problema está ahí, de ese 5 o 7, que se está haciendo, y me disculpan, a lo loco. Sí. O sea, eso no se puede hacer así abierto. Vamos a aprobar no 7, vamos a aprobar 8 años, Ajá. pero vamos a aprobar 8 años para vehículos de 4 cilindros que no se involucren en otra categoría, que no sean jipetas y que sean vehículos por debajo de 2.500 cc. Ahí garantiza el Estado Dominicano que la importación va a ser de vehículos que no van a sobrepasar 300 o 400 mil pesos, o le van a traer un promedio de esa Sí, suma, sí. que es lo que la gente va a poder realmente Claro. adquirir. Eso se O sea, puede en vez que- de comprar un Corolla del 97 en 250 mil pesos, me compro un Nissan Sentra 2007 en 250 mil pesos. Claro. Estoy comprando Todo es un carro. asunto de sentarse, hacer ese La estudio propuesta. y darse cuenta que Claro. se pueden traer más vehículos con menos cantidad de años a mejor precio. Mire si nosotros estamos... Y por ahí el Estado se va a compensar lo que significaba cobrarle a un solo vehículo una cantidad alta de impuestos. Claro. Cobrando menos impuestos va a haber una mayor importación. Mire si nosotros estamos divorciados, aunque sé que es un tema político y estaría inclusive de acuerdo en que se mantuviese así, pero mire si nosotros estamos divorciados como país en lo que es una política de Estado para el sector. Aquí en República Dominicana, mientras más viejo el carro, menos paga. O sea, estamos hablando que el vehículo, Estamos mientras más incentivando, contaminante, claro. más riesgo tiene en la calle, está más propenso a un accidente, todo, menos paga. O sea, Claro. aquí tú me incentivas a Sí, que sí. yo tenga un vehículo viejo y Viejo. no un vehículo moderno. Claro. ¿Me entiendes? O sea, te están forzando a eso. exactamente. Porque si yo lo tengo viejo, que más contamine, que más humo bote, ese paga menos. Claro. Ese se supone que es el sentido. Así es que estamos Sí, así, nosotros. ese es el resultado. Sí. Vamos a una pausa, retornamos con Hugo Veras hablando del tema de vehículos en la República Dominicana. No se vayan. La Tayota posee un alto contenido en antioxidantes y vitamina C y muy pocas calorías. Está especialmente indicado para ayudar a la circulación, en la diabetes, en enfermedades del estómago y por su efecto diurético contra la retención de orina. La Tayota sirve para muchas cosas. Dicen también que se usa como prueba de amor. Así que cuando los besos saben a Tayota, es que se acabó el amor. Mira, Hugo, hablando del tema de los vehículos, cuando se traen esos vehículos viejos, o de Usados, unos usados, años, usados. usados. O vamos Bueno, a decir, esos vehículos con experiencia, con porque a lo que le dicen viejo Sí, no le está gusta, bien. se siente Con mal. experiencia, Sí. está bien ya. Entonces, esos vehículos, pues, van más pronto a la clínica, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de la antigüedad del vehículo. Sí, Y entonces eso genera una importación de repuestos. sí.
y por eso uno ve aquí algunas zonas que eso es lleno de repuestos para esos vehículos que obviamente por ser vehículos usados llegan más rápido a necesitar de repuestos. Y eso crea otro mercado. Otra dinámica. En lo positivo, lo económico, ¿no? Óigame, don Fred, aquí hay más de 20.000 tiendas de repuestos en República Dominicana. Sí. O sea, colmado creo que hay, no sé si son 50.000, o sea, yo no sé cuántos colmados hay, pero hay muchas tiendas de repuestos, porque el repuestero hay gente que se casa con un mecánico y un repuestero que están el día a día buscando una manguerita y buscando cualquier cosa. Y ahí entonces viene el tema de justamente que deriva, bueno, tú tienes que tener repuesto y también tienes que tener un taller. Sí. Y entonces esos vehículos que se van deteriorando pasan más tiempo o un tiempo importante en el taller y no darle el uso al que lo compró, o sea, el servicio a quien lo compró. Es decir que yo pienso que si el gobierno asume dentro del área que le corresponda ese tema y hace un diseño y define una política y una estrategia, le puede favorecer mucho más, incluso en términos políticos, a la gente. Le va a resolver problemas a la gente al menor costo y va a garantizar la seguridad en el transporte. Y en términos políticos y en términos económicos es un sector independiente. La cantidad de empleo que genera, yo estuve haciendo unos estudios hace unos años, lo estoy actualizando ahora, este sector tiene un promedio de 150.000 empleos directos que genera este sector de vehículos, porque el sector de vehículos no lo veamos solamente como, aquí en los vehículos se ve en el dealer o se ve el importador, no, ese rubro, si vemos un automóvil, como yo le explicaba, estamos hablando de casi 20 sectores económicos. Ese automóvil tiene el dealer, tiene el concesionario, la casa importador, tiene la naviera y las aduanas también, tiene ese importador de repuestos mayorista, tiene el minorista de repuestos también, tiene ese taller o centro de servicio también, tiene ese importador de neumáticos y ese también minorista que es el centro de alineación y balanceo o el gomero como le hablamos también, tiene ese taller de pintura, tiene ese importador de los... hay varias industrias alrededor. O sea, cuando usted viene a ver, usted tiene una dinámica económica fundamental dentro de un sector, más de 500.000 de personas en República Dominicana comen del vehículo, de lo que genera un vehículo. Por eso fue en los Estados Unidos recientemente, por ejemplo, el estado de Texas, usted sabe que en Estados Unidos los estados se manejan como gobiernos individuales, independientemente que haya un gobierno central, y Texas le hizo una propuesta tan interesante a Toyota que ellos decidieron concentrar los negocios que tenían en Kentucky, los negocios que tenían en California, o sea, todas las operaciones, incluyendo plantas de producción, están mudándolo todo, un tema sin precedentes en los Estados Unidos hacia el estado de Texas. ¿Por qué? Porque eso les representa al Estado y le garantiza una gran cantidad de miles de empleos, pero también le garantiza que todos los suplidores de este grupo automotriz se tienen que mudar al estado de Texas. ¿Entiendes? Entonces, el negocio... Lo que fue Detroit hace muchos años, que era el eje de la producción de vehículos. Exactamente, que Ford sigue en Detroit todavía con la Ford Roche, pero lamentablemente ya cuando se dieron cuenta lo importante, los otros estados de los Estados Unidos, lo importante y la cantidad de empleos que se generaba en aquel momento cuando Henry Ford, todos los desempleados y en la Gran Depresión, era Detroit que se estaban dirigiendo a buscar trabajo. Claro. Bueno, tú sabes mucho de eso, de los vehículos. Dime una cosa, ¿qué explicación hay de que la mayoría de los vehículos, de manera abrumadora, más de un 80% sean blancos? El color blanco es un color, no tanto un 80%, pero la verdad es que son muchos. Es alta. Porque es un color... Puede ser un 70, creo. Es un color genérico, es un color que comercialmente, acuérdese, la mayor cantidad de personas que mueven volúmenes de vehículos, estados en todo el mundo, los rent-a-car también, y las empresas, las instituciones, y se compran los vehículos blancos por el tema de branding, por el tema de que se puede adaptar a cualquier tipo de necesidad, y por eso más que todo es el blanco, y es un color fácil también a la hora de pintar y todo eso. A mí me llamó la atención cuando vi las estadísticas, que son abrumadoras, y después estuve en Puerto Rico recientemente y me puse a observar en cada semáforo que me paraba,
y contaba los vehículos alrededor y eran blancos también, es igual que aquí. Igual que aquí hay mucho blanco y el gris también, El uno gris, de los colores no, preferidos. esos dos son los que se llevan entre los dos. Porque son colores neutros, son colores fáciles, son colores que no llaman mucho la atención. Y por el trópico también. Por el calor. tema de la limpieza, usted anda un carro blanco y puede durar una semana, sin y lavar. al menos que no tenga lodo pegado, nadie se da cuenta que está sucio, que esos son de las ventajas que tiene. Eso es verdad. Sí. Bueno, en términos de yo no sé si quisiera mencionar marcas, Sí. pero si no marcas, por lo menos regiones, porque el dominio del vehículo japonés aquí, por mucho tiempo, desplazó al vehículo americano. Y luego, sin embargo, ahora están entrando muchos vehículos asiáticos, no solo japoneses, los coreanos. Los coreanos que se han comido el mercado. Controlando el mercado. Exactamente. ¿Por qué? Porque la historia del automóvil ha tenido su ciclo. El alemán inventó el motor de combustión. El motor de combustión y inicia la historia del automóvil, inicia en Alemania. Los norteamericanos industrializan el automóvil, lo crean en masa, lo hacen en masa. Pero los asiáticos, principalmente los japoneses, crean la calidad en el automóvil. Entonces ellos fueron, y esto ha sido cíclico, ellos fueron repartiéndose el protagonismo en todo el mundo. Primero era carro europeo, alemán y todo eso. Después los americanos, se hablaba en un momento determinado que la mitad de los carros que habían en el mundo era Ford modelo T. Esos modelos T saliendo que decía Henry Ford que la gente puede elegir el color que quiera el carro siempre y cuando sea negro, porque no había otro color, era el color que le estaban dando a todos los carros. Entonces los coreanos, viendo esta situación, se quedaron en los años 60, en los años 70 observando y viendo cómo nos metemos nosotros en este way, porque ya en los 70, 80 empezaron los japoneses, el Corolla nació en el 65, 66 en los Estados Unidos, o entra a los Estados Unidos y empiezan a veces los americanos a entender que un carro no se tiene que estar dañando, que un carro puede ser factible y bueno. Entonces los coreanos dicen, no tenemos marca, no hemos inventado nada, no tenemos nada, entonces vamos a hacer un carro que pueda darte más por lo que tú estás pagando, que la gente empieza a darle valor a su dinero y empieza a hacer comparaciones. Y ahí es que usted ha visto este boom de los carros coreanos, carros muy bonitos por dentro, muy bien equipados y con unos precios. Y por ejemplo, ha sido el éxito de la Jeepeta. Vamos a hablar claro, de la Tucson en República Dominicana. La Tucson tiene 4 años consecutivos siendo el vehículo más vendido en este país. 4 años consecutivos. Usted tiene una Tucson en la mano, usted dice, es el mismo precio de un Corolla, de un Sentra, de un Mitsubishi Lancer. No se devalúa en el segundo mercado. Pero ¿qué se va a comprar? Se compra una Jeepeta. O sea, la gente lo ve más automáticamente. Yo estoy viendo una Jeepetica en vez de comprarme un carro. Y ahí está el protagonismo. Sin duda. Bueno, cuando yo vaya a comprar mi próximo vehículo voy a hablar contigo. Usted me avisa. Sin duda alguna. Bueno, gracias a Hugo Vera por haber compartido con nosotros. Hay muchísimos temas alrededor de esto de los vehículos. Te vamos a tener en la lista de los privilegiados, para nosotros privilegiados de tenerte aquí. Yo encantadísimo. Para hablar de esos temas. Así que muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado. Y a ustedes nos queda todavía ver el cierre del programa con una charla motivacional que les va a gustar muchísimo de Hernán Berdichevsky. Hernán nos habla sobre los 4 motivos que lo motivan en su vida: los desafíos, la capacidad para improvisar, la acción, reacción y pasión, que son los sentimientos motivadores de este gran diseñador. Vamos a verlo y al mismo tiempo a despedirnos de ustedes. Hasta la próxima semana. Disfruten. Hoy cuando me invitaron a dar esta charla, en realidad tenía un lindo título y una linda charla, pero intenté modificarla. La charla se llamaba El argentino que viene a hacer chistes y no va a hablar de nada. Entonces intenté modificarla porque cuando me invitaron me sugirieron que hable del patrimonio. Entonces yo hice un pequeño giro y dije, yo voy a hablarles al patrimonio. Para mí, el patrimonio más importante que tiene la humanidad somos nosotros, son ustedes. Es el más importante. Entonces, me parece que en vez de hablar de mi trabajo, de las cosas que hago, que es fácil, si alguien busca en internet encuentra alguna imagen, convertí o tuve una idea